Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Leonardo Salgado es integrante de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro. Con él vamos a hablar un poco del hidrógeno verde, un proyecto que fue anunciado con mucho entusiasmo por la gobernadora de la provincia, el presidente hizo alusión también, y ahora, recientemente, el ministro de la Producción, Matías Culfas, como uno de los pilares de la política verde. Ocupó y sigue ocupando cada vez mayor lugar de relevancia en la agenda política, insisto, tanto de la provincia como de la nación. Todo se presenta como una gran ventaja, pero veamos qué dicen aquellas personas que están en el lugar y que estudian y que pueden darnos algunas otras pistas para interpretar mejor. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día, ¿cómo te va? Bien, es un placer conectarnos. ¿En qué lugar estás de la provincia? Bueno, yo ahora estoy acá en Adrogué, en provincia de Buenos Aires, pero vivo en Chipoleti. Estoy acá visitando a la familia. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a cruzar esa mirada desde Chipoleti, aunque estés más cerca físicamente hoy, para que nos cuentes aquellas cosas que nosotros no estamos viendo o que la información oficial no está declarando adecuadamente. ¿Qué dirías? Bueno, yo en primer lugar diría que la promoción, por lo menos a nivel nacional, es a favor del hidrógeno, y no específicamente a favor del hidrógeno verde, que es una de las formas de obtenerse el hidrógeno. Vos sabés que se puede obtener el hidrógeno a partir del reformado del gas natural, es decir, a partir de hidrocarburos, que creo que es lo que más tienen en la cabeza las autoridades nacionales. Imagínate que teniendo una de las reservas más importantes de gas en el mundo, allí en Vaca Muerta, por lo menos a nivel nacional, a nadie se le ocurre desaprovechar la oportunidad de producir hidrógeno gris o hidrógeno azul a partir del reformado del gas natural. El hidrógeno azul es capturando el dióxido de carbono emitido durante la producción de ese tipo de hidrógeno. El hidrógeno tiene aplicaciones industriales y eventualmente se puede utilizar en ciertos, como combustible, digamos, en movilidad como combustible, y eventualmente para producir electricidad. El hidrógeno verde es el hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua, consumiendo también electricidad de una fuente renovable, que podría ser un parque eólico o una granja fotovoltaica. Es decir, que ahí no tenés emisiones en la producción del hidrógeno verde, a diferencia de lo que puede suceder con el hidrógeno gris y el hidrógeno azul. Entonces, en Río Negro hay toda una movida a favor del hidrógeno verde, por lo menos en el discurso de la gobernadora Carreras, pero a nivel nacional vemos una onda distinta, ¿no? Hablan en general del hidrógeno, de las posibilidades de exportar hidrógeno al mundo, porque evidentemente el hidrógeno va a ser muy necesario, sobre todo para los países del norte que pretenden sostener sus industrias ante el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles a nivel mundial, que es algo que ya está prácticamente, establecido. Está conocido. Entonces ellos necesitarán muchísimo hidrógeno. Si es hidrógeno verde, muchísimo mejor, porque de alguna manera ya tienen como una certificación verde en cuanto a la producción de ese hidrógeno. En el caso concreto del hidrógeno verde, que es lo que poco se pretende producir aquí en la provincia, uno de los problemas que se habla muy poco es el tema de la utilización del agua, porque se utiliza agua para producir la electrólisis y separar la molécula del hidrógeno del oxígeno. El oxígeno también eventualmente se comercializaría, pero lo que se pretende exportar es el hidrógeno obtenido de esa manera. Y esto obviamente insume mucha cantidad de agua, que tiene que ser agua dulce, porque tampoco es demasiado, no es para nada sencillo obtener el agua del mar, hay que desalinizar, etcétera, etcétera. Entonces, ante la crisis hídrica que tenemos allá en la Patagonia, y esto seguramente se va a ir agravando con el correr del tiempo por el efectos del cambio climático, seguramente esto es así, esto ya lo han reconocido las autoridades nacionales.
Ante ese escenario lo que quieren hacer es derivar parte del agua del río, que depende, digamos, de la cantidad de electrolizadores que se instalen allí. Bueno, agravaría de alguna manera el problema que ya tenemos y el problema futuro, ¿no?, que es la utilización del agua. Más allá de la ocupación del territorio, porque imagínate que necesitas parques solares, parques eólicos, plantas industriales para la producción de hidrógeno, eventualmente plantas para la compresión, para la licuefacción del hidrógeno. Es decir, hay una ocupación del territorio y seguramente de tierras productivas muy importante. De todo esto no se habla. Permitime, hacer un resumen para quienes recién llegan a la radio. Estamos hablando con Leonardo Salgado, integrante de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro. Estamos hablando del hidrógeno verde. Nos cuenta que para obtenerlo se utiliza agua, hay que utilizar agua limpia, no la del mar, energía limpia, si hablamos de hidrógeno verde, y nos faltaría saber en detalles quiénes lo van a producir y hacia dónde va a ir. ¿Quiénes serán los beneficiarios de eso, de ese gasto, de esa utilización de los insumos que has mencionado? Claro, bueno, la provincia le encargó a un instituto alemán, el Fraunhofer, la elaboración de un documento que la provincia ha utilizado como base para la elaboración de su plan estratégico hidrógeno verde Río Negro. Así que básicamente lo que ha hecho la provincia literalmente es comprar un plan para la producción de este vector energético del hidrógeno verde. ¿Quién los va a hacer quién va, digamos, a construir y eventualmente a producir el hidrógeno verde? No lo sabemos. Nosotros descontamos que van a ser alguna empresa alemana, porque esto es una movida de Alemania, fundamentalmente de ese país que está muy preocupado por buscar países en el mundo que reúnan las condiciones de viento y de luz solar, de radiación, buena radiación para la producción de energías limpias. Están buscando en todo el mundo países que puedan llegar a proveerle del hidrógeno que necesitan. Así que descontamos de entrada que esto se va a exportar. El hidrógeno sale de acá y seguiremos con el viejo esquema de que sea en lo que sea, va a transitar miles y miles de kilómetros. Sí, es una cosa medio una locura porque tampoco está muy claro la viabilidad técnica y económica de hacer eso que vos decís, que es transportar en barcos, porque el gas hay que presionarlo mucho, ¿no? Hasta 700 atmósferas para poder, meterlo en un tanque. Así que hay toda una complicación con relación al transporte y al almacenamiento del hidrógeno en general. Pero bueno, son problemas técnicos que supongo que van a salvarse, digamos. ¿Y cuánta parte de ese producido se iría afuera? ¿Cuánta parte queda por acá? Bueno, en Río Negro tienen el instituto, el plan estratégico de la provincia, habla de dos grandes electrolizadores, uno para el consumo doméstico y otro para la exportación. Y la verdad que los escenarios o los mercados internos que se plantean en el informe son bastante descabellados. Bueno, en primer lugar hablan de que el hidrógeno producido en Río Negro sería vendido a las refinerías de Plaza Huíncul, que hay una refinería de YPF en Plaza Huíncul, para la refinación del petróleo. O sea que de alguna manera se vendería a la industria para seguir produciendo combustibles fósiles. Después habla del tema de la movilidad, pero la verdad es que ese electrolizador se piensa instalar en 2025, es decir, pasado mañana, y no se habla en absoluto de lo que podría llegar a ser una conversión de todo el parque automotor de aquí a 4 años. No hay, prácticamente no, es imposible, no se comercializan los autos eléctricos a celdas de combustible todavía en casi todo el mundo. Entonces es una cosa bastante delirada, y lo que sí está claro es el escenario de exportación. Allí tienen pensado instalar un electrolizador en la zona de San Antonio Oeste, ahí cerca del puerto de San Antonio Este, y ahí sí, producirían hidrógeno directamente para exportar a Alemania. Eventualmente también pondrían allí un parque eólico. Vos sabés que ahí hay un área natural protegida, Bahía de San Antonio, con aves migratorias, etcétera, etcétera. El parque, el electrolizador que piensan poner para el consumo doméstico va a estar en un área protegida
con grandes recursos paleontológicos. Yo soy paleontólogo y trabajo en eso, y ahí hay un área protegida que no tiene su plan de manejo, que está bastante desatendida, y ahí quieren poner el electrolizador y el parque eólico, etcétera, etcétera. ¿Cuántos desafíos por delante? Te estamos escuchando con mucha atención con Jorgelina Iba. Ella está en Rosario y se suma ahora a la conversación. Leonardo, buen día. Hola, buen día. Genial de sumarme a esta conversación tan federal, de vuelta lo insisto. ¿Cómo es lo social? ¿Cómo es lo que llamamos la licencia o no licencia social en la provincia para avanzar o no en un proyecto de estas características que vos estás contando? Es realmente interesantísimo el tema, pero como decía Sergio, cuántas preguntas, cuántos interrogantes abre también. Claro, bueno, ese es el problema. La provincia, el gobierno de la provincia ha, como a nivel nacional y a nivel mundial, en los últimos meses, ha de alguna manera instalado el tema en agenda y ha, digamos, se ha embarcado en una campaña de difusión de lo que son las bondades del hidrógeno, así digamos, en cuanto a lo que son las investigaciones con respecto al hidrógeno. Vos sabés que tenemos acá el Instituto Balseiro en Bariloche, la Comisión Nacional de Energía Atómica, hay muchísima gente trabajando desde hace muchísimos años en el tema del hidrógeno, y bueno, toda esa gente está de alguna manera saliendo, un poco, digamos, a pedido de la provincia, a hablar sobre las ventajas del hidrógeno como combustible, como vector energético en general. Nosotros no estamos en contra de la posibilidad de usar hidrógeno, pero claro, digamos, acá lo que de alguna manera lo que deberíamos estar discutiendo es el plan estratégico de la provincia, no hablar del hidrógeno en abstracto, que es de alguna manera lo que está planteando la provincia, porque de todas los usos y las posibilidades que brinda el hidrógeno que nos cuentan estos especialistas a través de sus conferencias, hay incluso un ciclo de los jueves del hidrógeno, todos los jueves hay charlas por el canal de YouTube de la provincia. Bueno, todo eso está muy bien, pero acá lo que hay que ir directamente es al informe del Instituto Fraunhofer y al plan estratégico de la provincia, y muchas de las cosas que se hablan en esas charlas de los jueves no están en el informe. Entonces, y como vos decís también, esto tiene que tener una licencia social, son discusiones que no se pueden dar en el ámbito de un grupo de expertos o de ingenieros químicos, porque acá va a haber mucha gente afectada. Entonces, toda esa gente, que va a haber, la gente de San Antonio, la gente de las grutas, que toman el agua del mismo canal, el que se pretende sacar el agua para producir el hidrógeno, bueno, de alguna manera tienen que saber que se van a ver afectadas y tienen que poder discutir y eventualmente decidir si esto conviene o no conviene a la provincia. Muy claro, realmente es central esto que introduce Jorgelina y que estás explicando, Leonardo, también. ¿Se sabe el volumen de agua que se utilizará? ¿Se podría comparar con el que usan algunas producciones por ahí? Mira, tengo los datos por acá escritos. Por 9 toneladas de agua se obtendría 1 tonelada de hidrógeno, ese es más o menos el cálculo, y hay una cantidad de toneladas destinadas a la exportación. Está en el informe Fraunhofer, está colgado en internet, se puede descargar de ahí están los volúmenes. El tema es que, más allá de porque por supuesto que ellos dicen que es poco, el Instituto Fraunhofer dice que es poca agua, que no se va a ver afectado el consumo de agua domiciliaria, la red domiciliaria, y la verdad que es bastante fantasioso, porque la verdad que no sabemos como planeta qué va a suceder de aquí a 10 años, porque los escenarios, de alguna manera uno está manejando, estamos manejando como humanidad de aquí a 20, 30 años son francamente muy desalentadores, y ellos dicen que de acá a 20 años, o a 10 años, perdón, que es cuando van a instalar este electrolizador en San Antonio, no va a haber problemas con el suministro de agua potable. Y lo tiran así, sin tener en cuenta lo que podría llegar a ser una merma en el caudal del Río Negro, o un crecimiento de la población, o la instalación de otras actividades productivas que también van a demandar agua. Sí, fíjate, bueno, lo que analizábamos más temprano, son diferentes espacios, pero Jorgelina vive de cerca la sequía en el río
Paraná, la baja de los caudales. Se Claro. dice que va a haber problema con la generación de energía también de varias centrales. Vos lo conocés muy bien Sí. y lo estás viviendo en carne propia, Jorgelina, ¿no? Lo que Sí. significa eso. Absolutamente, es lo que hablábamos al principio. Leonardo, preguntarte o intentar conversar, pensar juntos, sin duda la gestión del agua es un tema de agenda impostergable. Parece tan obvio y a su vez, vos decís, parece que nadie ha pensado hasta ahora en eso. Yo creo que hay una estrategia, la primera fase de esa estrategia comunicacional es hablarnos del hidrógeno y de lo maravilloso que es el hidrógeno. La verdad que esto del hidrógeno es bastante antiguo, hay mucha gente que está trabajando sobre el tema del hidrógeno, Sí. pero ahora en los últimos meses, desde el año pasado, se ha retomado con mucha fuerza. Hay una estrategia comunicacional de hablarnos sobre el hidrógeno, sobre las potencialidades, sobre las bondades, sobre las maravillas del hidrógeno. Después va a venir quizá una segunda fase y es en la que, digamos, se nos va a comunicar que, bueno, que hace falta ocupación del territorio, que hace falta que alguien desplazar a alguien que está ocupando ese territorio, que va a hacer falta tomar agua, etcétera, etcétera. Y yo creo que además, lo que sería más grave es que en el fondo, por lo menos esto a nivel del gobierno nacional, está la idea de aprovechar este tema del hidrógeno para poder exportar hidrógeno azul. Yo estoy seguro, porque eso ya en ese sentido se han manifestado las autoridades nacionales, de que antes de exportar o producir hidrógeno verde, deberíamos producir hidrógeno azul, un combustible de transición hacia el hidrógeno verde. Y además el gas natural, porque no hay que olvidar que el gas natural, en cuanto a las emisiones, bueno, es menos malo que el carbón y el petróleo. Entonces también desde el gobierno nacional se habla que esta es la oportunidad que tiene la Argentina para poder exportar gas natural que le permita a aquellos otros países con industrias muy fuertes, bueno, hacer la transición hacia el hidrógeno azul y en última instancia hidrógeno verde. Esto es una cosa medio como de unas proyecciones bastante fantasiosas, ¿no? Leonardo, muchas gracias por tus aportes en esta mañana, por ayudarnos a pensar, por el trabajo que impulsás en Río Negro y seguimos. Va a hacer falta seguir comunicando bastante para que se pueda dar una conversación pública de calidad entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Leonardo Salgado es integrante de la Mesa de Transición Productiva y Energética de Río Negro, sobre el hidrógeno verde, sobre su complejidad y sobre algunos entusiasmos desmedidos, especialmente de la parte que tiene que ver con las autoridades. Esto que empezaba diciendo Emiliano Escurra en el arranque, hay una distorsión entre lo que significa progreso y bienestar y la necesidad imperiosa de cuidar el ambiente donde vivimos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.